Hablemos de bienestar. Hablemos de crecimiento personal. Conviértete en la mejor versión de ti. Vivir en plenitud. Con Mirna González. Presentado por Centro de Bienestar Plenium. Hola, bienvenido a Vivir en Plenitud. Hoy veremos el tema del cerebro y las emociones. Primero que todo, me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Sabes por qué el ser humano tiene más pensamientos negativos que positivos? ¿Por qué nos llama tanto la atención el chisme, las noticias de tragedia? ¿O por qué te enteras de inmediato de una noticia negativa y en un instante están invadidas nuestras redes, nuestros grupos, etcétera? La respuesta es muy simple, pero muy compleja a la vez. El cerebro tiene una función primordial que es la de sobrevivir. Nuestro cerebro genéticamente está listo para poder huir de algún peligro, de algún depredador o luchar contra alguna amenaza. Todo esto comienza con nuestros ancestros. Ellos estaban preparados para la huida, estaban en vigilia por si llegaba o los atacaba algún depredador. También estaban vigilantes por si era necesario luchar contra alguna tribu enemiga o alguna amenaza real. Este cerebro de nuestros ancestros permanece latente hoy en día en cada ser humano, como si el instinto de ellos aún viviera dentro de nuestro cerebro y estuviera listo en todo momento para advertirnos de una amenaza, para que estemos con las antenitas bien paradas o para estar en alerta. Este instinto primitivo es maravilloso y pudo salvar de situaciones de peligro a nuestros ancestros en muchas ocasiones. Esta es la razón por la cual sobrevivieron, ya que en el momento en que percibían una amenaza, el instinto de sobrevivencia se activaba y estaba listo para protegerte. Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro ante una amenaza? Al recibir el mensaje de peligro o pánico en el mundo exterior, se activa la respuesta de lucha o huida. Se activa de inmediato la respuesta de sobrevivencia. Todo nuestro cuerpo se empieza a movilizar. Nuestro organismo activa al sistema nervioso y la respiración se empieza a acelerar. Varias partes de nuestro cuerpo bajan su actividad para lograr que nuestras extremidades lleguen a estar con más sangre, tensas y estemos listos para correr, huir o pelear. Tu cuerpo comienza a liberar hormonas como son la adrenalina y el cortisol para poder enfrentar el peligro. Y todo esto pasa en segundos. Estas hormonas de la adrenalina y el cortisol en cantidades normales son muy buenas, ya que el cortisol es un potente antiinflamatorio y la adrenalina incrementa la frecuencia cardíaca. Y si realmente estás en un peligro, gracias a esta liberación de hormonas, tu cuerpo está listo con tus extremidades tensas y llenas de sangre para enfrentar la amenaza. Cuando logras dejar atrás dicha amenaza, tu cuerpo volverá a la homeostasis, que quiere decir a su estado de equilibrio normal. Esto sucede al poco tiempo de desaparecer el peligro. Sin embargo, a diferencia de lo que vivieron nuestros ancestros enfrentándose a peligros reales, hoy en día vivo peligros imaginarios constantemente debido a mi entorno acelerado. También por llevar una vida llena de pendientes, preocupaciones y momentos estresantes, activando con esto en repetidas ocasiones el instinto de sobrevivencia.
Vivo situaciones que mi pensamiento considera peligrosas, aun cuando no lo sean en realidad. Puedo, por ejemplo, imaginarme un futuro amenazante o preocuparme de algo que sucedió en el pasado sin hacer conciencia que es solo un recuerdo y que este recuerdo me sigue generando sentimientos de culpa o resentimiento. Termino acostumbrándome a pensar en negativo, a vivir en desequilibrio. Comienzo a experimentar lo que se llama estrés constante. Lo más impactante es que el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario, y mi organismo reacciona de igual forma al generar un pensamiento que ante un suceso que realmente pase. Aquí es donde está el principal problema, porque muchos de mis pensamientos no son solo repetitivos e irreales, sino que la mayoría de ellos son disfuncionales y el 85% de las veces que imagino algo no sucede. Es solo una realidad imaginaria. Ahora, imagina nuestro cuerpo y lo que sucede en él si me paso todo el día preocupado por múltiples cosas. Por ejemplo, si dije algo y a mi amiga tal vez no le gustó lo que dije. O si no dije algo y mi amigo tal vez se molestó. O si hice lo adecuado, o si hice de más, si no tomé la decisión correcta, si hice aquello, si hice lo otro, más y más pensamientos tóxicos continuos. Lo que sucede en mi cuerpo es exactamente lo mismo como si realmente me estuviera pasando lo que pienso. En automático se tiene intoxicación por cortisol y mi organismo comienza a desgastarse y a consumir energía en todo lo que pienso. Y puedo seguir día y día, incluso puede ser una forma de vida. Y he aquí cuando comienza a fallar mi organismo. Baja el funcionamiento de mi sistema inmune y comienzan las enfermedades. Por mencionar solo algunas, tenemos, por ejemplo, las famosas itis, que son gastritis, colitis, gastroenteritis, etc. Y todo esto ocasionado por el estrés. No nos damos cuenta de que todo esto está en mis pensamientos, y el pensamiento se basa en mi historia personal, en mis creencias, en la forma que yo percibo la vida. Sin embargo, recordemos que la mayoría de las veces no es real toda esta cascada de pensamientos tóxicos que estoy acostumbrado a traer a mi mente. Nosotros contamos con una voz interior que puede ayudarme y llevarme a una vida placentera, si nos enfocamos en lo que sí tengo, en lo positivo y en lo optimista. Pero si vemos lo negativo, lo que no tengo, somos presas entonces de esa voz martirizadora y constantemente nos está atacando como si fuera un verdugo y nos dice cosas como: ¡ay, no lo hiciste bien! ¿Qué van a decir de ti? ¿Pasaré o no pasaré el examen? ¿Me darán o no me darán el trabajo? ¡Qué mal me peiné hoy! De seguro no me darán este proyecto. ¿Cómo he engordado? Últimamente mi esposo ya no me trata igual que antes. Mis amigos ya no me valoran igual. Cada uno de ustedes piense cuáles son las voces repetitivas de su mente. Esas voces que ya están condicionadas. Y como no sabemos manejar nuestros sentimientos, caemos presos de estos pensamientos, que como ya dijimos, la mayoría de las veces no suceden, no son reales, son solo pensamientos, situaciones imaginarias, pero mi cerebro no lo sabe y comienza a generar ese pensamiento y comienza a generar ese temido estrés. Se apodera de mí y además contagio a mis seres queridos. Piensa en esto. Te aseguro que hay gente en tu entorno que te da una energía y una vitalidad enorme, personas con las que te encanta estar por el bien que te hacen sentir. Y también hay personas
que con el solo hecho de pensar en ellas nos empezamos a incomodar y a tensionar. Así como lo noto yo en los demás, también los demás notan que yo estoy con pensamientos tóxicos, llenos de estrés, y eso es lo que proyecto. Cuando no tenemos educada nuestra voz interior, es muy fácil engancharme en los pensamientos negativos. No estamos conscientes de ese ruido en mi cabeza, solo dejamos que nuestra mente nos maneje a su antojo. No encontramos el botón de apagado y un pensamiento se convierte en repetitivo. Condiciona mi mente para que ante ciertos estímulos reaccione mi cuerpo y me comience a sentir de cierta manera. Por ejemplo, ante cualquier reclamo, de inmediato me siento víctima. Y si esto sucede siempre conmigo, termino en mi mente con un automatismo, que quiere decir reacciono automáticamente ante cualquier estímulo que veo amenazante. Y entro en este sentimiento y finalmente se convierte en algo constante que puede llevarme a un estado de ánimo. Y si este estado de ánimo se mantiene por suficiente tiempo, terminará siendo un rasgo de mi personalidad. Es aquí cuando nos identificamos con los personajes, porque yo los creo en mi mente. Tanto me repito que yo me lo termino creyendo. Y es cuando las personas podemos identificarnos con figuras como soy el preocupón, no soy inteligente, soy malo para las mates, soy. Los seres humanos somos mucho más que un personaje. Lo importante es darnos cuenta para poder hacer consciente y aceptar esto y poderlo cambiar. En nuestras vidas siempre hay un recordar constante de experiencias o situaciones estresantes del pasado. Y también estamos constantemente en prevención de situaciones estresantes en el futuro. Todos estos episodios a corto plazo que se repiten una y otra vez terminan juntándose en un estrés enorme a largo plazo y condicionando mi vida a reaccionar de forma negativa, porque para mí ya es algo aprendido y mi cerebro está listo para activarse. Esto sucede debido a que las neuronas que se activan juntas se mantienen juntas. Si siempre estoy uniendo conexiones neuronales en mi cerebro con eventos estresantes, estas conexiones se volverán a activar ante las mismas situaciones que mi mente considere estresantes, incluso ante situaciones solo parecidas. Es así como llegamos a vivir en estado constante de supervivencia. Es permanecer en las grandes enfermedades del siglo XXI, el estrés, la depresión y la ansiedad. Y bueno, ¿qué es depresión? Es el exceso de pasado. Es donde vivo emociones como melancolía, tristeza, culpa y resentimiento. Como dice la palabra, resiento. Por ejemplo, sentí en su momento hace 30 años mucha tristeza porque mis padres no me dieron la importancia que consideré merecía. Y lo volví a sentir hace 20 años, y hace 10, y lo sentí hace 5, y lo siento ahora, y me vuelvo a poner triste. No me doy cuenta del daño que me hago por solo un recuerdo, al resentir. Mi cerebro cree que verdaderamente es otra vez el mismo evento. He aquí la importancia del perdón y la compasión, temas que veremos más a detalle en otros capítulos. Resentir quiere decir volver a sentir una y mil veces el mismo sentimiento que me hizo daño y no me percato ni me doy cuenta de que me sigue haciendo el mismo daño en todo mi cuerpo tan solo de pensarlo. ¿Qué es la ansiedad? Es exceso de futuro. Es la mente corriendo más deprisa que yo. Vivo preocupado y como la palabra dice, me ocupo antes, me preocupo de cosas que están en mi imaginación, que no son realidad, y sin embargo ya me ocupé en estar ocupado en ellas
con nerviosismo, con aprensión, etc. Les comparto un dicho que me encanta. Si tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? La preocupación constante me genera estrés a largo plazo y esta se relaciona con grandes enfermedades, ya que mi cuerpo no encuentra el equilibrio y comienzan enfermedades tales como la depresión, la ansiedad, los problemas digestivos, la pérdida de memoria, el insomnio, la hipertensión, las enfermedades del corazón, las enfermedades gástricas, todo lo que es relacionado con inflamación, la deficiencia inmunológica porque baja inmediatamente el sistema inmune, la artritis, el envejecimiento, la infertilidad, el dolor, la pérdida del cabello, etcétera, etcétera. Aunque la respuesta de lucha o huida fuera en un principio muy adaptativa, porque mantenía a los hombres de la prehistoria con vida, ahora me doy cuenta de que cuanto más está activado el sistema de supervivencia, más carece el cuerpo de los recursos que necesita para tener una salud óptima. De modo que el sistema se termina convirtiendo en un sistema desequilibrado. Lo importante es darnos cuenta y llevar a nuestro consciente lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que tenemos en el presente. No hay nada que puedas vivir en el pasado, ni tampoco algo que puedas vivir en el futuro. Todo lo que vivimos, lo vivimos en el presente, y es lo único con lo que contamos. Marian Rojas nos comparte en su libro, de cómo hacer que te pasen cosas buenas, que la felicidad es vivir de manera sana y equilibrada el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Para lograr este estado de bienestar y felicidad es importante conocer herramientas que nos ayuden a manejar nuestras emociones, ya que cuando una persona es capaz de manejar sus sentimientos, es capaz también de responsabilizarse de lo que sucede en ella. Es consciente y asume las consecuencias de sus actos. No culpa a los demás de lo que les sucede, no culpa a las circunstancias, sino que observa y analiza lo que siente, acepta y en base a eso actúa. La diferencia muchas veces en el bienestar de las personas no está en las cuestiones externas que le suceden, sino en el interior, en cómo ve y percibe lo que le sucede y finalmente en cómo actúa. Viktor Frankl, creador de la logoterapia, nos comparte lo siguiente: las circunstancias externas pueden despojarme de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo respondes a estas circunstancias. Él nos invita a vivir en esa libertad de pensamiento, libertad de elegir nuestra actitud ante la vida. Todo comienza con lo que decidimos pensar, porque de aquí generamos sentimientos y en base a ello actuamos. Para conocer mejor las emociones y los sentimientos, veamos cómo se generan en nuestro cerebro. Hablemos primero del cerebro triuno. Este concepto fue desarrollado por el neurocientífico Paul MacLean para hacer referencia a las tres partes o cerebros especializados en los seres humanos. Estas tres partes son el cerebro reptiliano, el área límbica y el neocórtex. El cerebro reptiliano, mejor conocido como el antiguo cerebro animal, se encuentra en el tronco cerebral. Es la parte más primitiva del ser humano y comienza a desarrollarse desde la gestación, por lo que influye en todo lo que hacen los recién nacidos, como respirar, comer, dormir, despertarse, llorar. Este es el cerebro instintivo, el de supervivencia. Luego tenemos el cerebro emocional, o área límbica. Se encuentra justo encima del cerebro reptiliano y comienza a desarrollarse desde el nacimiento. Este cerebro funciona en base a las experiencias, la genética y el temperamento innato.
todas las emociones intensas se activan en el sistema límbico. Finalmente tenemos el cerebro racional, o neocórtex. Es la parte más joven de nuestro cerebro triuno. Es el que más nos diferencia del resto de los animales. Aquí se encuentra la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación, la percepción del tiempo, la inhibición de acciones inadecuadas, la comprensión y la empatía, entre muchas más funciones racionales. Aquí es donde se equilibran los impulsos y el comportamiento aceptable de una determinada situación. Este cerebro nos ayuda en diferentes funciones como mantener relaciones sanas, evitar que hagamos cosas de las cuales nos podemos arrepentir o nos podemos dañar, regular nuestros impulsos como el hambre, la ira y también analizar todo antes de actuar. En resumen, estas partes de nuestro cerebro son el instinto, la emoción y la razón. Para poder hablar cómo se generan las emociones en nuestro cerebro, primero me gustaría compartirles la diferencia entre emoción y sentimiento. Emoción es innata, es espontánea y muy intensa. Se observa externamente porque se te nota, no puedes ocultarla. Es de muy corta duración y gracias a una técnica llamada magnetoencefalografía, que se llama MEG, se pudo determinar que desde el comienzo del proceso de la emoción hasta que se activa el sentimiento transcurren alrededor de no más de 90 segundos. Por eso las emociones son tan rápidas y pertenecen al cuerpo, no a la mente. No tienes que analizar las emociones porque se sienten de inmediato y se producen en el sistema límbico del cerebro que antes mencionamos, o lo que es lo mismo, se producen en nuestro cerebro emocional. Pongamos un ejemplo de lo que es emoción. Vamos a imaginarnos que vamos manejando y un auto de pronto se pasa una luz roja y me impacta fuertemente. De inmediato la emoción aparece. Puede ser susto, miedo, incluso puedo gritar. No puedo ocultar cómo estoy. Esto es la emoción. Lo que viene después de esto es el sentimiento. Entonces, ¿qué es un sentimiento? Primero se necesita la toma de conciencia de cómo nos sentimos. Cómo reaccionamos ante cualquier estímulo externo o interno. ¿Qué sensación estamos experimentando? El sentimiento surge muy lentamente. Pueden no observarse a simple vista. Los demás pueden no darse cuenta de cómo nos estamos sintiendo. Generalmente son de larga duración. Pertenecen a la mente y se originan en el cerebro racional que antes mencionamos. Si continuamos con el mismo ejemplo anterior del impacto del auto, la emoción surge de inmediato. No puedo controlarla, como asustarme, por ejemplo. Pero lo que sucede después de la emoción depende totalmente de mí. Los sentimientos posteriores a la emoción los puedo manejar. Puedo decidir qué pensar y cómo actuar respecto a lo que sucedió. Por ejemplo, un primer escenario puede ser estar todo el día pensando cosas como: qué susto tan grande por ese impacto, por poquito y muero, ¿cómo es posible que exista gente tan insensata? Y seguir con este tipo de pensamientos sin parar en todo el día. Comienzo a generar lo que son pensamientos tóxicos, uno tras otro. Y por supuesto generando el famoso cortisol del que hablamos anteriormente, llenándonos de estrés. Muchas veces, incluso sin darnos cuenta, que nosotros mismos somos ese enorme motor generador de energía para el estrés. El evento tal vez sucedió en la mañana y en la noche puedo seguir dando vueltas y vueltas con los mismos pensamientos y por supuesto el nivel de estrés también se sigue elevando. En este momento es donde entra esa famosa libertad de elección. Elegir mi actitud ante los eventos. Yo decido qué pensar con lo que me sucede y puedo con ello poner un segundo escenario.
Por ejemplo, ante el impacto, pensar, qué afortunada fui, qué bien me trató la persona del seguro, qué bueno que fueron solo cosas materiales, esto tiene solución. Agradezco que iba muy despacio. En fin, imagina cuántos pensamientos positivos puedes generar que te llevarán a sentimientos elevados como la alegría, la satisfacción, el agradecimiento. Y además, todos los seres humanos contamos con una enorme biblioteca de pensamientos. Tú eliges qué libros utilizar. Recuerda que esos libros son tus pensamientos y solo tienes que ir y tomarlos para lograr escenarios de bienestar y optimismo realista. Todos contamos con recursos impresionantes, un almacén enorme de dónde elegir, y es mi decisión si selecciono los pensamientos positivos que me llevan a generar un estado de paz, bienestar y crecimiento personal, o selecciono pensamientos tóxicos que me llevan a estados de estrés, ansiedad, depresión, desequilibrio y enfermedad. Parece broma, ¿verdad? Yo imagino que todos diríamos, pues claro, elijo el bienestar. Pues de esto se trata, pensar que de ese inconsciente de mi pensamiento puedo llevar a la parte consciente de mi cerebro la elección de no reaccionar instintivamente, sino pensar qué es lo mejor para mi bienestar y seleccionar estos recursos. Recuerda, nosotros decidimos cómo manejar nuestros sentimientos. La clave está en darnos cuenta, y aun cuando muchas veces nos podamos equivocar y volver a tener pensamientos negativos, el solo hecho de darme cuenta que estoy nuevamente en esos pensamientos tóxicos ya es una ganancia. Es algo muy importante, porque aquí es cuando puedo detenerme, puedo respirar y elegir un nuevo libro, un nuevo pensamiento. Es importante estar conscientes de que nuestros pensamientos se generan al recibir estímulos externos o internos. Puedo generar un pensamiento por algo que veo, puede ser por un recuerdo que llega de pronto al percibir algo conocido, o puedo estar en la preocupación del futuro al escuchar algo que para mí suena como amenaza. Constantemente estoy recibiendo estímulos. Los recibo y mis sentimientos inmediatamente afloran. Y luego, en base a eso, actúo. Y todo esto tiene que ver con mis creencias, con la forma que tengo de percibir el mundo, con la forma en que me percibo incluso yo mismo. Esto es algo sumamente importante a considerar, ya que somos lo que pensamos. Y me gustaría compartirles un ejemplo. Yo doy terapias de acompañamiento y facilitación de procesos. Hace un tiempo llegó conmigo una mujer que quería trabajar su estrés. Lo primero que me compartió al llegar fue: estoy muy preocupada porque siempre vivo estresada. Por supuesto que solo le respondí: cuéntame. Y me dispuse a escucharla. Habló por aproximadamente 20 minutos, en donde mencionó alrededor de unas 40 veces cosas relacionadas a lo siguiente: soy una persona muy preocupona. Mira, vivo preocupada por todo. Incluso te comparto que mi familia y yo todos somos unos preocupones. Me preocupa que mis hijos puedan tener algún accidente. Me preocupa que les pueda pasar algo. Además, yo vivo siempre ansiosa de que mi marido pueda tener algún problema en su trabajo y lo puedan despedir, porque la empresa no está muy bien, fíjate. Y eso me preocupa mucho. Incluso a veces me fijo hasta 2 veces si cerré bien la puerta. Y también a ver si apagué la estufa. A tal grado que si voy manejando y va un camión frente a mí, prefiero cambiarme de carril porque es más probable que no tenga un accidente si no voy junto a un camión grande. Y además me da mucho miedo que algún camión pueda invadir mi carril. En fin, es que de veras, te juro, no está en mí. Así soy bien preocupona, ya así nací.
Ahí fue cuando le pedí detenerse y le comenté: ¿te has dado cuenta de las veces que me has mencionado que eres preocupona? Lo más admirable fue su respuesta. Solo me miró y me contestó: ¿cómo? No te entiendo. Le repetí la pregunta y admirada me contestó: no tengo la menor idea de cuántas veces lo he repetido. Le dije que por ahí comenzaríamos, ya que cuando hacía o decía algo sin darse cuenta, es que estaba actuando su inconsciente y sus conexiones neuronales ya estaban tan acostumbradas a prenderse juntas con estos pensamientos que solo actuaban condicionadas ante cualquier estímulo. Y tristemente su creencia de ser preocupona era tan grande que cualquier estímulo era amenazante y se ponía alerta. Entonces la instrucción para su cerebro era: preocúpate, y en automático respondía, llegando el famoso estrés diariamente a su vida. Todos tenemos la opción de creer que somos más y mejor de lo que pensamos. Te comparto una frase que a mí en lo personal me gusta mucho de Henry Ford: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Todos los días nos enfrentamos a situaciones o a estímulos donde podemos elegir qué pensar. De inmediato se comienza a movilizar nuestro cerebro para generar emociones y sentimientos dependiendo de nuestros pensamientos, ya sean tóxicos o sanos. Se comienzan a generar químicos en mi cuerpo, ya sea de bienestar o de estrés, y de nosotros depende. En el momento que te das cuenta que nada ni nadie puede hacer que te sientas de una manera que no deseas, te has convertido en una persona en manejo de tus emociones, una persona que prefiere la paz interior y el bienestar. Nadie puede hacerte enojar o hacerte sentir triste si antes tú no lo decides. Aquí entra el famoso no engancharme del que tal vez hayas escuchado. Por ejemplo, si voy a una tienda y la dependienta no me trata como espero, en lugar de hablarle mal y enojarme, pienso en que pudo haber tenido un mal día, que tú estás muy bien internamente como para que te quiten tu paz interior. Y aprendes a valorar esa paz y decides no engancharte y reconoces que ese malestar o enojo es de la dependienta y no tuyo. No aceptas esa invitación a cambiar tu estado de ánimo. Incluso puedes tener empatía o hasta compasión por la persona, ponerte en su lugar e imaginarte que si está con esa actitud, tal vez ha tenido un mal día o incluso una mala vida, y es mucho más fácil conectarte con ella y no engancharte. Yo decido, ese es el gran poder que tenemos todos. Decido enojarme o no enojarme, decido alegrarme o no hacerlo. Las demás personas no pueden hacer que mi estado emocional cambie si yo no lo permito. Estoy en poder de no dejar a mis pensamientos que solo formulen cosas negativas y mejor me ocupo de escuchar, analizar y llevar mi cerebro racional a decidir cómo actuar. Recibo el estímulo y puedo decidir actuar en base a la reacción de mi cerebro reptiliano, lo que sería solo reaccionar como un gritar, ofender, enojarme, golpear. O puedo ver cómo me siento ante el estímulo recibido, acepto ese sentimiento, también veo en mi cerebro límbico qué es lo que sucede y dónde está en mi cuerpo, y luego analizo cuál es la mejor forma de actuar con mi cerebro racional. Y al fin decido qué hacer. Este proceso dentro de mi cerebro es percibir, sentir y actuar. Es vivir en congruencia. Esto me ayuda a estar en bienestar, me otorga mucha paz interior, ya que seré una persona que analizo las situaciones y no solo reacciono. Lograré mejores relaciones, mejor calidad de vida, bienestar, mejor salud, vida placentera, y podré empezar a manejar mis sentimientos.
Al vivir de esta forma optimista y positiva, mi organismo comienza a generar los neurotransmisores de bienestar y felicidad en lugar de cortisol y estrés. Comienza una espiral positivo ascendente en mi calidad de vida. Pero, ¿qué son los neurotransmisores? Son químicos que genera tu cerebro y vamos a ver cuáles son esos neurotransmisores de bienestar y felicidad. Existen varios neurotransmisores, pero solo vamos a hablar de 4 de ellos. Comencemos con la dopamina. Este neurotransmisor nos genera las motivaciones, el buen humor, el sueño y aspectos de atención o aprendizaje. Este neurotransmisor podemos obtenerlo durmiendo bien, obteniendo logros de cualquier tipo que le encantan al cerebro y haciendo ejercicio. Luego pasemos a la serotonina. Este neurotransmisor nos sirve para regular el estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria y el deseo. Puede haber un vínculo entre la serotonina y la depresión. Por eso se busca que las personas que están en depresión puedan obtener serotonina de diferentes fuentes para su mejoramiento. Algunas maneras de obtener serotonina son agradeciendo por lo que tengo en la vida. El agradecimiento te genera grandes cantidades de serotonina. Martin Seligman, creador de la psicología positiva, nos recomienda que cada noche antes de acostarnos apuntemos 3 cosas que nos salieron bien en el día, 3 cosas que agradecemos. Y si esto lo volvemos un hábito, pronto disfrutaremos de una vida en bienestar. Además, lograremos un sueño profundo y reparador. Otra forma de obtener serotonina es disfrutar de la naturaleza y contemplarla. También podemos obtenerla recordando momentos felices e importantes de mi vida. Por eso se dice, recordar es volver a vivir. Y qué mejor que recordar cosas hermosas. Pasemos ahora a la endorfina. Este neurotransmisor nos sirve para aliviar el dolor y se obtiene meditando, abrazando mucho. Por ello los abrazos nos reconfortan tanto. Las endorfinas se obtienen también cuando realizamos actos de generosidad. Nos ayuda a sentir que el alma se engrandece. Por último, está la oxitocina. Esta es la hormona del amor. Es un neurotransmisor que nos sirve para conectarnos con los demás. Es la que nos inyecta esa fuerza para el afecto con las personas. La que nos da amor en todas sus formas y matices. Se puede obtener practicando hobbies, bailando, cantando, riendo con todos los seres queridos. También teniendo optimismo realista. Y es maravilloso producir oxitocina porque estoy conectado con el amor. Es importante tener presente que mi cerebro produce estos neurotransmisores, que me ayudan mucho a tener bienestar y encontrar que ellos pueden contrarrestar el estrés, otorgándome una mejor calidad de vida. El cerebro es mi aliado. Entre más lo conozco, mejor sabré por qué siento y actúo de determinada manera y estaré en mejor posición para entender qué me sucede y con ello saber qué hacer. Hoy en día se habla mucho de los avances que han tenido los estudios del cerebro. Tal es el caso de la neurociencia, que nos ayuda a comprender cada vez mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. Más adelante, en otros capítulos, hablaremos de estos avances maravillosos y por qué hoy en día se trata tanto el tema de neuroventas, neuroeducación, neuromarketing, etc. Por ahora, solo me gustaría dejarte estos datos de importancia sobre la neurociencia. Dentro de la neurociencia, se ha descubierto que gracias a la neuroplasticidad, se explica cómo el cerebro es como un órgano plástico, que puede cambiar de forma y tiene la capacidad para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. En 1964, se publicó la primera evidencia sólida por Marianne Diamond de que el cerebro adulto
cambia anatómicamente con la experiencia. Esta es una noticia extraordinaria, ya que no hay edad límite para aprender cosas nuevas y para generar conexiones neuronales. Hasta los años 60, los psicólogos creían que los cambios en la estructura cerebral solo podían tener lugar durante la infancia. Gracias a la neuroplasticidad del cerebro, podemos generar nuevas conexiones neuronales, gracias a las cuales podemos aprender cualquier cosa a cualquier edad, como idiomas, tocar instrumentos, incluso cambiar de creencias limitantes a creencias que nos potencialicen y no darme por vencido creyendo que ya soy una persona determinada y que no puedo aprender ni mejorar. Hay muchos neurocientíficos que han dado aportaciones maravillosas que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento del cerebro. Facundo Manes, en su libro Usar el cerebro, nos dice: el cerebro humano es la estructura más compleja del universo, tanto que se propone el desafío de entenderse a sí mismo. El estudio neurocientífico resulta apasionante e innovador, y también que más allá de sus alcances, ha logrado progresos y descubrimientos que permiten enriquecer la calidad de vida de millones de personas. En pocas palabras, conocer nuestra mente para vivir mejor. Dentro de la neurociencia también hay otro concepto que es la epigenética. Ella nos explica cómo algunas modificaciones importantes de los genes son producidas por factores ambientales, como lo que pienso, lo que siento, las relaciones que tengo, etc. Y cómo éstas pueden afectar a uno o varios genes en sus funciones. Elizabeth Blackburn fue premio Nobel en Medicina en el 2009 por descubrir la telomerasa, que es una enzima que forma los telómeros. Y bueno, ¿qué es esta palabra? ¿Qué son los telómeros? Es el final de un cromosoma. Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que protegen a las células de cualquier daño. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan. Con el tiempo, los telómeros se vuelven tan cortos que la célula ya no puede dividirse. Y entre más corto es un telómero, tendremos un envejecimiento prematuro de las células. Lo maravilloso es que puedo hacer que crezcan mis telómeros y le den vida a mis células, consiguiendo retrasar el envejecimiento de las mismas, obteniendo mejor salud, calidad de vida y, por supuesto, el bienestar. Todo el ambiente en el que vivo, tanto físico como mental, contribuyen a esta modificación de los telómeros. Por eso es de gran importancia generar pensamientos positivos, pensar antes de actuar, ver el sí de las cosas que tengo en la vida, el lado optimista realista, recordando que yo decido mi actitud ante los sucesos. En conclusión, la neurociencia me dice que no estoy determinado, que puedo lograr cambios en mi cerebro que sean muy significativos y logre incluso mejorar mi salud, retardar el envejecimiento, tener una vida de bienestar y muchísimos más beneficios que puedo generar. Depende únicamente de mis experiencias, mis pensamientos, mi actitud y no mis circunstancias. Finalmente, me gustaría compartirte una herramienta muy hermosa que son las afirmaciones positivas. Este tema es apasionante. Louise Hay, pionera en temas de crecimiento personal, nos habla de cómo una afirmación positiva puede cambiar tu vida, tus relaciones, tu sentir. El cerebro aprende por medio de repeticiones. ¿Recuerdas cómo aprendiste las tablas? Bueno, creo que sí, repitiéndolas. Esto es algo que se grabó en tu cerebro y puedes actuar desde ahí cuando hay una repetición que se queda grabada en tu cerebro.
Si tú repites afirmaciones diariamente, verás los resultados. Por ejemplo, una afirmación puede ser: soy una persona sana, fuerte y feliz. ¿O qué te parece esta otra? Expreso mi gratitud por todo lo bueno que hay en mi vida. Tú elige la tuya. Solo necesita ser escrita en tiempo presente y en positivo. Entre más fomento las emociones elevadas de mi vida, por ejemplo, el agradecer, entre más soy capaz de ver lo bueno que sí tengo, puedo disfrutar y comenzar el bienestar. Nadie puede dar lo que no tiene. No puedes dar amor si no te amas. No puedes dar comprensión si no te comprendes. Para que tú estés lleno, necesitas generar estas emociones en tu vida. Puedes generarlas diariamente y cuando estés lleno puedes repartir en abundancia a otras personas como la compasión, la generosidad, el agradecimiento. Así que ya sabemos qué sucede en nuestro cerebro, cómo podemos estar en constante estado de supervivencia y estrés, o cómo podemos manejar nuestras emociones por medio de herramientas, no solo reaccionando ante los sucesos, sino analizando y después actuando, uniendo corazón y cerebro. Recuerda, tú eliges, tú tienes ese gran poder. Gracias por tu presencia y acompáñanos en nuestro próximo capítulo. Y recuerda, si se trata de crecimiento personal, aquí nos vemos.